Ok, a ver, vamos a ver si se puede ahora, ¿no? Carlos, ¿puede ver mi proyección PowerPoint? Sí, sí se ve. Ok, para evitarme lío simplemente no la voy a proyectar grande. Ahí creo que tenemos espacio para verlo todos. Ya. Entonces, esta es la ecuación que teníamos, creo, ¿no? No sé si alguien me corrige. CA teta prima era la fuerza y el A el brazo, igual a K. K teta era la fuerza y A brazo. Entonces, como decíamos, ¿no? No sé si tuvimos tiempo en la sesión anterior de enfatizar el manejo de las unidades. La constante C, fíjense bien, tiene que tener unidades de fuerza dividido para velocidad lineal. ¿Sí? De tal manera que si al C lo multiplico por la velocidad lineal, entonces me queda fuerza, como debe ser. Entonces, las unidades de C serían, el tiempo va al numerador, sería Ft sobre L. ¿Ya? En algunas ocasiones, el F lo podemos dar como ml sobre t al cuadrado, es decir, masa por aceleración, por t y sobre L. Entonces me cancelo aquí, aquí y acá. Y entonces también lo podríamos encontrar como, fíjense ustedes, masa sobre tiempo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De las unidades. Lo podemos encontrar así, que sería lo más conveniente, ¿no? Newton segundo sobre metro. O lo podemos encontrar así, kilogramo masa sobre segundo, ¿no? Ya está. Entonces, fíjense bien aquí, el C por el A al cuadrado, esto tendría unidades de lo que tenemos aquí, es decir, F T sobre L. Y por L al cuadrado. Entonces, esto sería, fíjense bien, F, cancelo una de estas de aquí, L por T. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa, fíjense bien, esto es momento. Y esto de aquí es tiempo. Entonces, si yo multiplico esto de aquí por la velocidad angular, que tendría unidades de 1 sobre tiempo, radianes sobre tiempo, entonces el resultado sería momento. Entonces, si multiplicamos, muchísimas gracias, Andrés. Si multiplicamos C al cuadrado por teta prima, el resultado tiene unidades de momento, como debe ser. ¿Ok? Como debe ser. Ups, perdón. Allí. No sé. Ahí están. Ahora ya no me molestan ustedes. Ya. Entonces, siguiendo con el manejo de unidades rápidamente, ¿no? Si nos fijamos en el C, aquí, entonces, el C crítico sería, como yo decía, 2m omega sub 0. Entonces, el 2m, este m no significa la masa, solamente la masa que está aquí, sino que significa el coeficiente de la aceleración. Entonces sería 2, en este caso sería ml cuadrado por omega sub 0. Eso. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces tenía unidades de masa, longitud al cuadrado por 1 sobre tiempo. Entonces, esto es para
para el caso nuestro en que estamos hablando de una cuestión rotativa. Entonces, el sí sería el c. ¿Quién es el c? Entonces, el c es lo que está multiplicando a la velocidad angular en este caso. Eso sería c al cuadrado. Entonces, el c al cuadrado vemos que tiene unidades de, aquí está, f, l por t. Entonces, todo esto de aquí es las unidades de c al cuadrado. Esto no es igual, sino que estamos manejando las unidades. Y en el denominador tenemos el c crítico, que hemos visto que tiene unidades de m, l al cuadrado sobre t. Entonces, esto iría acá. Entonces, fíjense, yo cancelo una de estas con la de acá. Y tengo ml sobre t cuadrado. Entonces, esto de aquí vendría siendo fuerza en el denominador. Entonces, el cociente es adimensional. Como debe ser. Por favor, preguntas. Por favor, preguntas. Buenos días. Dígame. Tengo una pregunta. Ese caso usted lo hizo por el momento que usted mismo dijo que se produce en ese tipo de momentos. Sí, sí. O sea, como ustedes quieran. Es decir, a lo que yo quiero con este ejercicio es enfatizar el hecho de que cuando yo tengo esto, recuerden, esto de aquí surge de tomar la solución, el S en la solución, y tomar el radical. Entonces, recuerden ustedes, ¿no? Si yo tomo esta ecuación de aquí, entonces yo tendría la solución, una vez que la pongo como CE a la ST, entonces sería M, L cuadrado por S cuadrado, más C por A cuadrado por S, y más K por A cuadrado, y esto tiene que ser 0. Entonces de aquí yo encontraría S1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí voy a tener el radical. Pero este radical tengo que definirlo a partir de estos coeficientes. No los coeficientes de la ecuación original, que era m, aceleración, más c, velocidad, más k, desplazamiento. Entonces, aquí voy a tener una diferencia. Entonces, de aquí es cuando yo debería definir el c crítico que está acá, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quería que tengan conciencia, ¿no? De que, como dice, comparamos esta ecuación diferencial de aquí con la ecuación original. Pero, como que dice, el coeficiente del término de aceleración es todo esto. Y ese es el que toma el lugar que tenía la masa. Todo esta combinación toma el lugar del C. Y todo esto de aquí toma el lugar del K. Entonces, ustedes ven que al menos dimensionalmente las cantidades se mantienen, porque este término, por definición, el sí, tiene que ser adimensional. No sé si respondí la inquietud. Sí, doctor. Ok. Ok, hagamos otro ejercicio más. Y este es tomado del libro de, bueno, este también era de Thomson, ¿no? Este aquí también tomémoslo del libro de Thomson. Entonces, este es el problema 248 del libro de Thomson, por si acaso lo quieran chequear. Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es que él quiere considerar lo que se llama un shock absorber. ¿Sí? Es un dispositivo, es una combinación de resorte más amortiguador para absorber el choque. Entonces esto es spring más damper. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los carros, ¿no? Ellos tienen una combinación de los dos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi dashboard. Allí. Entonces esto es K, esto es C y esto es M. Ya está. Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es que si yo pongo como referencia este punto de aquí, entonces vamos a tomar positivo, por ejemplo, hacia arriba. Entonces yo desplazo este
este cuerpo hacia arriba, una cantidad, la que sea, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Entonces este número de aquí sería el W sub 0, es decir, el desplazamiento original. Y lo suelto, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá, recuerden ustedes, es una solución que tiene esta forma. E a la menos z omega 0 tiempo a coseno de omega amortiguado por tiempo más un desfase. A este desfase mejor cambiémosle de nombre para evitarnos potenciales confusiones. Se me perdió el puntero. Acá está. Déjenme cambiar este. Y vamos a ponerle omega dt más, cambiémosle una fase diferente. Allí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo sé que esto de aquí va a lograr que empiezo aquí y se va para el otro lado y va reduciéndose poco a poco y todo lo demás. Entonces, empiezo de este lado y en el siguiente medio ciclo tengo un signo diferente. Entonces, a esto de aquí, en inglés se lo llama overshoot. Lo voy a tener que poner en inglés porque desafortunadamente no sé la traducción de esto. Sería algo así como el sobredisparo. Déjenme poner esto más grande para que se note más diferencia. Una cosa así. Así. Entonces, el overshoot. ¿Ya? Entonces, realmente el overshoot es una molestia, ¿no? Porque me voy para el otro lado y empiezo esta oscilación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que usted tiene que hacer en ciertos casos es definir cuánto debe ser el C, de tal manera que este overshoot sea pequeño. ¿Sí? Entonces, muchas veces, si empezamos de esta manera, es decir, el W0, yo le doy una cierta deflexión y la velocidad inicial es 0. Entonces, el overshoot yo lo defino muchas veces como un porcentaje del W sub 0, es decir, de este número de acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un buen sistema de absorbedor del choque, entonces este número, esta combinación de aquí, podría lograr que este número de aquí sea bien pequeño. Entonces, por ejemplo, 10% de W sub 0. Entonces, si este número es 10 centímetros, este número acá es 1 centímetro. Entonces, ese es el trabajo del overshoot. ¿Sí? Entonces, eso. Entonces, la idea es, en este caso, la pregunta es, si es que yo quiero que este porcentaje sea solo 10%, entonces la idea es, ¿cuánto debería ser el sí? Entonces, si queremos un OS, overshoot, del 10%, ¿cuánto debe ser el amortiguamiento adimensional? Entonces, claro, yo me doy cuenta que de aquí hasta acá hay un ciclo completo. Entonces, desde aquí hasta acá habría solamente la mitad del periodo. Entonces, de aquí a acá, y claro, con la mitad del periodo, entonces yo sé que aquí el coseno va a cambiar de signo. El coseno aquí va a valer -1, el coseno acá vale 1. Entonces, con eso yo podría tratar de deducir qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, la solución ya la sabemos. Entonces ponemos W aquí y lo tenemos acá. Pero ahora lo voy a poner en función de las condiciones iniciales. Entonces, no sé si esto lo dedujimos en clase, déjenme. No sé si lo dedujimos. Sí, aquí está. Las condiciones iniciales. Pero yo no sé qué pasó, se ha borrado, porque debía estar en la parte de arriba. Entonces yo lo voy a volver a escribir para que ustedes lo tengan aquí completo. Entonces, la función W, incluyendo los valores de la condición inicial, es la siguiente. El primer término ya sabemos que es el término que nos hace que la función decaiga en el tiempo. Y luego tenemos W sub 0
por el coseno de omega dt. Por favor, esta es, si ven que tiene rabito. Este no tiene rabito. Este es W, este es omega. De la frecuencia amortiguada. Y luego, el segundo término tiene la influencia de la velocidad inicial. Entonces va a ser V sub 0, la velocidad inicial, más si omega 0 W sub 0 dividido para omega sub D. Y todo esto por el seno de omega sub D por T. Allí. Entonces, a tiempo cero, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar que desplazamos el bloque y los dejamos. ¿Qué implica eso? Que la velocidad inicial es 0. Entonces, si lo desplazamos y lo dejamos moverse, entonces V sub 0 es 0. Entonces este de aquí, V sub 0 va a ser 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es evaluar la función W a tiempo 1, que lo vamos a corresponder, como hemos dicho acá, a tau sub D dividido para 2. Entonces, aquí tenemos el coseno y el seno. Entonces, fíjense bien, aquí el seno de omega D, y lo voy a evaluar en tiempo 1. Entonces, bueno, evaluémoslo en los dos. En 0 es 0. O sea, si lo evalúo aquí es 0. Y si lo evalúo en este punto de aquí, en tiempo 1, entonces sería el seno de omega sub D, pero tiempo 1 es tau sub D sobre 2. ¿Cuánto vale omega D por tau sub D? ¿Alguien? Señor Ramón, Jürgen Ramón, ¿cuánto vale omega D por tau sub D? No lo sé, doctor. ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto valdría omega D por tau sub D? 2pi. 2pi, exacto. Entonces, si el numerador vale 2pi sobre 2, sería el seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? El seno de pi. 0. Exacto. Cero. Seno de 180 es 0. Entonces, fíjense bien, en este punto que está aquí, a tiempo 0, este término de aquí, seno es 0. Y en el punto de aquí, el seno de omega de T1 también vale 0. Entonces, en los dos puntos, el segundo término, esta parte que está aquí, no valdría nada. Asimismo, el coseno de omega D por 0 sería 1, y el coseno de omega D por tau sub D sobre 2, ¿cuánto sería esto? Valdría menos 1. Sería el coseno de pi. Entonces, empieza en 1 y a medio ciclo cambia de signo. Entonces, fíjense bien, todo eso lo podríamos utilizar para evaluar. Entonces, tenemos el W a tiempo 0 es W sub 0. Esto de aquí es 0. Y el W a tiempo 1 sería ¿qué cosa? Sería todo esto de aquí, entonces sería E a la menos si omega 0 T1 por W sub 0. Y el coseno hemos dicho que vale menos 1. Allí. ¿Sí? Este de aquí. Entonces yo lo que quiero es que este valor de aquí, sin considerar el signo, porque yo sé que el overshoot significa que lo tengo del otro lado. Entonces este valor que está aquí, dividido para el W sub 0 sea 0,1. ¿Sí? De tal manera que el overshoot sea relativamente pequeño. Eso es lo que pretendemos. ¿Sí? Entonces, si queremos que el overshoot sea 10%, entonces lo que queremos es que el desplazamiento inicial dividido para
Al revés. Al revés. Es el desplazamiento a tiempo T1. Sería. El desplazamiento a tiempo T1 dividido para el desplazamiento 0 tiene que ser 0.10. Eso es lo que significa 10%. Entonces, déjenme ir en la página anterior. Aquí hemos escrito en la parte inferior, hemos escrito el valor de W a tiempo 1 y le vamos a dar el valor positivo, porque ya sabemos que el overshoot le cambia de signo. Entonces va a ser, esto de aquí va a ser perdón, creo que está multiplicado por, aquí está por W también, ¿no? Entonces vamos a ponerlo primero aquí. W sub 0, E a la menos Z omega 0. Y ahora el T1 es tau sub D sobre 2. Y lo dividimos para W sub 0, que era el valor original. Entonces esto se cancela. Y eso tiene que ser igual a 0.10. Entonces, obviamente sacamos el logaritmo natural de ambas partes. Entonces, este número de aquí me va a quedar menos psi omega sub 0. Ahora, el tau sub d sería igual a 2pi sobre la frecuencia amortiguada, que es omega sub 0 raíz de 1 menos psi al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todo esto aquí sería tau sub d, pero está dividido para 2. Entonces, dividido para 2. Y entonces esto es igual a el logaritmo natural de 0,1 es lo mismo que menos el logaritmo natural de 10, me parece, ¿no? ¿Sí? Porque este de aquí es lo mismo que 1 sobre 10. Entonces sería el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 10, el logaritmo de 1 es 0, y ahí lo tenemos. Entonces nos cancelamos esto de aquí. El omega sub 0 también se cancela, el 2 se cancela. Y entonces tenemos una relación para encontrar el psi. Entonces, de aquí podemos, yo no lo voy a obtener, ustedes lo hacen en casa, tendríamos, ¿no? Que pi por psi dividido para la raíz cuadrada de 1 menos psi al cuadrado debe ser igual al logaritmo natural de 10. Y de ahí pues ustedes pueden obtener psi. No sé si estamos claros, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? Disculpe, doctor, el tau sub d, ¿cómo lo sacó? No, me perdí en eso. Ya. Por definición, ¿sí? Omega sub d es 2pi sobre tau sub d. Eso es por definición. Entonces, cada vez que usted tiene, recuerde, tau, significa el tiempo para completar un ciclo. Y el 2pi significa los radianes que tiene que desarrollar el sistema para completar un ciclo. Entonces, esto es como dice la definición. Con esto empezamos. Entonces, esta omega sub d de aquí es, por definición, omega sub 0, no por definición, sino lo dedujimos en clase, por la raíz de 1 menos psi al cuadrado. Allí. Entonces, lo que yo puse aquí, todo esto de aquí, es tau sub d. Entonces, fíjense bien, esto es aquí, esto es igual a 2pi sobre tau sub d. Entonces está en el denominador. Entonces, tau sub d va a ser igual a 2pi sobre esto de aquí, que va al denominador del otro lado. Y eso es lo que tengo acá. Sino que hay que tener cuidado porque el tau sub d está dividido para 2, por eso ese 2 lo tengo acá en el denominador. No sé si respondí.
Sí, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien que tenga alguna inquietud? ¿No? El overshoot, buen día, doctor Manrique, le hablo. Sí, bien. El overshoot, ese porcentaje puede variar dependiendo de lo que se pide el problema o... Claro, claro, claro. Es decir, por ejemplo, por decir una tontería, ¿no? Yo no soy experto en estas cuestiones, en bélicas, pero, por ejemplo, yo le digo a usted, ingeniero Manrique, diséñeme un cañón de tal manera que, o sea, dispare balas con tal velocidad de tal peso. Y el overshoot tiene que ser menos del 1%, por decir algo. Entonces usted tendría que fajarse con este problema. Entonces una vez que tiene el sí de aquí, tendría que eventualmente seleccionar el C, el coeficiente de amortiguamiento crítico, perdón, el coeficiente de amortiguador que tiene que instalar. Entonces usted tiene que hacer su diseño, ya ha seleccionado el C, y entonces selecciona entre los amortiguadores que tenga, uno que tenga la capacidad que estoy requiriendo. Entonces ahí usted tiene que decir, calcular, ¿no? Ok, una vez que yo tengo eso, en función de la masa de de acá, yo tengo que saber cuál es la fuerza máxima que puede soportar este amortiguador. Y además, ese amortiguador tiene que tener esta cantidad de amortiguamiento que yo la he determinado en función del sí. Pero una vez que yo tengo eso ahí, entonces armo mi cañón y lo entrego. Pero, o sea, si es que alguien dice, yo puedo soportar un overshoot del 20%, está bien. ¿Qué va a significar eso? Que el amortiguador no va a ser tan extremo, es decir, no va a requerirme un diseño tan sofisticado. ¿Sí? Pero sí, eso cambia en función de los requerimientos de un problema. Ya, ok, gracias. De nada. Le había dicho, doctor, que trabajemos con el amortiguador, con ese factor de que no sobrepasa el 10%, ¿verdad? Lo había mencionado Claro. antes. O sea, en este caso es un ejemplo, ¿no? Pero alguien podría ponerse más exquisito y decir, yo no quiero que exceda el 5%. Entonces, lo que va a pasar es que este número aquí, este logaritmo natural, va a ser 1 sobre 20. Entonces, perdón, este logaritmo natural va a ser 20. Entonces, si este número es 20, el sí que está al lado de acá, si ve, va a tener que crecer. Eso significa que va a tener, si el sí crece, significa que el C también va a crecer. Entonces, el amortiguador que incluya tiene que ser de mayor capacidad de disipación de energía. ¿Ya? Eso. Es decir, es como si en lugar de ponerle un aceite suavecito, finito, tiene que poner un aceite más grueso. ¿Sí? Eso. Y va a ser más caro, muy probablemente. Bien, si no hay más preguntas, podemos avanzar. Entonces, Hola, buen día, disculpe. sí. Jiménez le habla. Una pregunta, ¿el Tao Sub D es tomado solamente durante el primer ciclo? Es que por definición, usted empieza aquí y el overshoot significa cuánto se deflecta el sistema en la otra dirección. O sea, yo puedo tomar el overshoot acá, pero aquí ya sería una cantidad menor, porque usted sabe que conforme pasa el tiempo, este término que está aquí se hace cada vez más pequeño. Entonces, el overshoot se toma una vez que ha pasado medio ciclo. ¿Sí? Usted, o sea, entre nosotros podemos definir un overshoot que venga acá, tomar este valor de aquí, no el de acá. Pero sería un overshoot ecuatoriano. El estándar se lo determina de esta forma. Si usted deja el sistema aquí y mira cuánto se desplaza en la otra dirección. Ahora que usted menciona eso, en el año de la pera, 89, en Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes graduados no tienen precisamente una economía muy boyante. Entonces, uno simplemente tiene que comprar carro usado. Entonces, por ejemplo, nos dieron una charla allá los más de mayor experiencia.
¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi carrito aquí. Y aquí usted tiene el sistema de resorte y amortiguador. ¿Sí? Y entonces, alguien se pregunta, ¿cuál es el estado de la suspensión? Entonces, ¿cuál es el estado de suspensión? Bueno, pues habría que determinar cuánto vale el C, ¿no? Y compararlo cuánto es el original. Entonces, obviamente que eso no se puede hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos recomendaban? Empujar esta parte del carro. Entonces, es básicamente una cosa así. Entonces, usted empuja, ¿no? Y entonces está aquí como un W sub 0 y lo suelta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que si el amortiguador permite esto, un overshoot, eso significa que el C es relativamente bajo. Significa que muy probablemente el amortiguador de aquí, en relativamente poco tiempo, hay que cambiarlo. Si el C está bueno, digamos el amortiguador está bueno, lo que va a pasar es que usted hace esto, es decir, lo suelta y poco menos que muere así. Básicamente el overshoot es prácticamente cero. Entonces, lentamente el sistema, uy, se borró, lentamente el sistema regresa. Prácticamente no hay overshoot. Entonces significa que el sí es suficientemente alto, significa que el amortiguador está en buen estado. No sé Doctor, si... una pregunta. Sí, por favor. Ese sistema es el mismo que se usa en la base del motor principal de un barco, el amortiguador. O, No, en el caso del amortiguador del barco, normalmente no hay tanta flexibilidad. O sea, en el caso del amortiguador del barco, normalmente uno pone aquí cauchos, en algunos casos. Pero esto de aquí es principalmente resorte, no amortiguador. O sea, estas bases aquí muchas veces son de caucho. El problema es el siguiente, ¿no? Si usted pone una base muy flexible, ¿qué es lo que va a pasar? De que con la vibración, este punto va a moverse. Entonces, ese punto está conectado con la brida. Entonces, si esto se mueve, ¿qué es lo que va a pasar? Que la brida me va a hacer vibrar mucho el sistema propulsor. Entonces, yo tengo que hacer que esto de aquí pueda moverse un poquito, ¿no? Con un resorte, digamos, con un soporte de caucho o algo por el estilo. Pero no puedo permitir que se mueva mucho, porque si no el sistema propulsor se me va a hacer como un fideo. Entonces, es un gran lío. ¿Sí? Eso. Pero esto de aquí es principalmente resorte, más más listo, doctor. En el extremo de acá atrás, aquí sí hay lo que se llama, lo que todo el mundo lo conoce como un damper. Ya lo vamos a comentar eso después. Este sí es damper. Entonces, este es amortiguador. Entonces, es como si fuera una carcasa dentro de la cual hay un disco. Y entre las dos, carcasa y disco, no hay contacto metal-metal, sino que hay un fluido. Entonces, si el interior, el disco interior, se mueve en una dirección, arrastra a la carcasa, pero a través del fluido. Entonces eso produce, como dice la carcasa, como que va más lento y como que se opone al movimiento del disco interior. Entonces a la larga produce un efecto de amortiguamiento. Doctor, o sea, básicamente los soportes de los motores, este caucho se lo toma como resorte. Sí, eso es lo que es. Es decir, ellos no creo que provean mucho, o sea, sí tienen algo de amortiguamiento, pero no creo que sea lo más importante el amortiguamiento. Lo más importante de ellos para mí es la rigidez, porque provee, es decir, eso se lo puede manejar también. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un cuerpo, ¿no? Que se choca contra la pared.
Entonces, la cosa es grave. ¿Qué pasaría si es que en el momento de chocar, usted le pone aquí una cosa así? Entonces, lo que va a pasar es que aquí usted tiene una velocidad inicial y aquí prácticamente la velocidad es cero. Entonces, el impulso que necesita eliminar es bien alto. Si usted tiene la misma velocidad aquí, ¿sí? Pero este resorte se deforma. Entonces, lo que va a pasar es que la velocidad inicial, ¿sí? En un cierto tiempo razonablemente largo, se vuelve cero. Entonces, esto lento hace que la fuerza en todo momento sea menor que en el caso de acá. Entonces, pero usted tiene que aceptar que esto se va a deformar. Entonces, en el caso de acá, igual. Es decir, si usted quiere que este golpeteo no se transmita a la estructura de acá, entonces tiene que permitir que esto se deforme. Pero si usted pone un resorte muy aguado aquí, entonces esta brida se va a deformar muy abajo y el pobre eje se va a romper. Entonces, es como dice, un punto intermedio entre los dos. Si es que el soporte le provee algo de amortiguamiento, es una ganancia extra. Pero principalmente el problema es rigidez. No sé si estamos, respondí a la inquietud. Sí, claro, claro. Es que yo ahorita estoy viendo un motor y básicamente veo eso. Como que el motor trajo un caucho con un perno regulable para medir la inclinación del motor. Claro, pero eso es, o sea, el caucho es principalmente eso. Es como si fuera este caso de acá. Para evitar un golpe, un frenado totalmente súbito, lo que se hace un frenado un poco más lento. De esa forma, la fuerza que desarrolla la base en todo momento es menor que en el caso de acá. Pero usted tiene que aceptar de que hay un desplazamiento de este punto de aquí. Entonces, en el caso del motor es un lío. Eso. Bien, vamos a hacer un receso y cuando regresemos vamos a empezar el siguiente subcapítulo que es de oscilación forzada. ¿Ok?